Hola, buen día. Bienvenidos a este primer video de economía ruda y primitiva. Vamos a empezar con un tema que es el principio, digamos, ¿no? Aristóteles y la economía en estos episodios de la historia del pensamiento económico. Entonces, voy a presentar brevemente a este pensador que excede por mucho, ¿no? A la historia del pensamiento económico. Vivió entre el 384 y el 322 antes de Cristo, hijo de un médico. Su influencia es, bueno, importantísima en casi todos los campos del conocimiento humano. En la Edad Media fue tan importante que muchos de los autores que después en el video que pienso hacer sobre Santo Tomás de Aquino, él se refieren a él como el filósofo directamente. Escribió sobre filosofía, política, ética, ciencias naturales. En muchos de estos campos su pensamiento prevaleció casi 2000 años y tiene algunas contribuciones, son pocos comentarios, pero tenemos que discutir por qué relevantes sobre lo que hoy podríamos llamar el campo de la economía, ¿no? Eh, Obras originales con las que voy a estar trabajando, dos, Ética Nicomaquea y Política, ahí están las ediciones, y después, bueno, algunos manuales de historia del pensamiento económico para ir complementando. Obviamente está la pregunta, ¿no? ¿Por qué leer Aristóteles? ¿Por qué estudiarlo? ¿Por qué estudiarlo en un curso de historia del pensamiento económico? ¿Por qué como economistas eh, leer Aristóteles o qué buscamos en Aristóteles? Bueno, por empezar, no todos los libros de historia del pensamiento económico lo retoman, algunos directamente lo pasan por alto. Otros, como por ejemplo Roncaglia, le dedican un capítulo en particular y hacen a un comentario sobre la herencia, ¿no? La idea de Roncaglia y en general los que le dan lugar a Aristóteles es la siguiente. La importancia, ¿no? De Aristóteles es que es la etapa formativa de la economía política y que dejó como herencia un conjunto de ideas y conceptos. Eh, Obviamente son conceptos como también dice Roncaglia, me parece está bien, imprecisos y abigarrados. O sea, son conceptos que no están muy claros, pero que después van a ser retomados. Entonces, de ahí tal vez la importancia para traerlo a discusión. Fíjense, para empezar, mismo la propia etimología de la palabra que hoy usamos. La etimología, ¿qué significa? ¿Cómo está conformada la palabra? Hoy nosotros usamos la palabra economía para referirnos al campo de lo que después vamos a tener que definir un poco más qué significa la economía o cuál es el campo del estudio de la economía, o lo que en el siglo XVIII, XIX fue la economía política. Y la economía proviene de la conjunción de dos palabras griegas. Una es oikos, que es casa, y la otra es nomos, que es norma. Y la conjunción de las dos es lo que los griegos o lo que Aristóteles llamaba oikonomía. Eh, de alguna manera Aristóteles se refiere a la oikonomía o a la economía como el arte de usar las herramientas para el fin de la administración doméstica. De ahí viene esta idea de casa y norma. En esa época, y acá viene, y de acá surge la idea, en esa época la hacienda doméstica de la sociedad griega era la unidad productiva de la sociedad. Por ende, tiene sentido esta conjunción de estas dos palabras para dar entendimiento a lo que hoy entendemos por economía. Ahora, esto lleva en muchos casos actuales a decir cosas como, bueno, la economía es como administrar la casa, el hogar, entonces, en realidad, si vos no tenés más plata que la que te ingresa, es lo mismo que cuando vos gestionas tu casa y no tenés plata, entonces tenés que recortar, bueno, etcétera, etcétera, lo habrán escuchado alguna vez. La realidad es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, solo nos queda esta raíz etimológica que se va a perder con el tiempo, ¿no? El concepto de economía y economía política desde los siglos XV, XVI, XVII va a ser reconvertido. Después, en videos posteriores, lo podremos retomar. La etimología hace referencia al origen de las palabras. El primero que utilizó esta palabra, o el primer registro que tenemos escrito nosotros, fue Genofonte, Xenofón en inglés, y que Aristóteles retoma en su obra, ¿no? Eh, Bien, ahí ya mencionaba el significado
de economía política actual no coincide con el que probablemente Aristóteles le daba, pero esto es una discusión posterior. ¿Por qué Jenofonte y Aristóteles entendían a la economía como la gestión de la hacienda productiva? Bueno, Backhaus dice que la base de esa economía era la hacienda, entendido como el propietario, la familia y los esclavos que trabajaban en la finca. ¿No? La finca era la unidad productiva de la época. Eh, por esto tiene sentido esa etimología que le dan. Entonces, vayamos a los contenidos de la obra de Aristóteles que encontramos son extractos, la realidad es que no son más de, en política no serán más de 10 carillas, en éticas incluso menos, así que son unos retazos, ¿no?, que hay en su obra que podemos recortar sobre contenidos que hoy llamaríamos económicos. Eh, Aristóteles primero define lo que entiende por riqueza y dice, la riqueza es la suma de instrumentos al servicio de una casa y de una ciudad. Por tanto, es evidente que hay un arte de adquisición natural para los que administran la casa y la ciudad. Bueno, acá hay una definición importante que después será retomada y que al día de hoy todavía a veces genera bastante confusión. La riqueza son instrumentos, son cosas, son bienes, ¿no? Unos más o menos ricos, dependiendo si tiene una casa, un auto, una pala, un tacho de basura, una silla, etcétera, ¿no? Objetos. Entonces Aristóteles define a la riqueza como los instrumentos. Los define como los instrumentos de la unidad productiva. Eh, y el segundo razonamiento que hace la riqueza es que así como existe esa riqueza, también existe una forma de acrecentar esa riqueza. Y plantea que hay dos formas, o que hay una forma natural, ¿no? Por ende, veamos cómo lo voy a ir definiendo. Bueno, ahora en un poquito lo definimos. Hace una segunda distinción, que son valor de uso y valor de cambio. Esta es una distinción clásica después en la historia del pensamiento económico, ¿no? El valor de uso es la satisfacción de una necesidad particular. El zapato se usa para calzarlo. Es el uso adecuado propio, ¿no? Ese es su valor de uso. Y el valor de cambio, Aristóteles lo considera una relación de cambio. El zapato se puede intercambiar por otro bien, ¿no? Entonces, el mismo bien, el mismo producto, tiene dos usos alternativos. Se puede intercambiar o se puede usar. Entonces, Aristóteles mismo dice, hay dos formas de usarlo. Uno es el uso propio, el propio es el zapato para calzarlo, y el impropio es para intercambiarlo. Pero son ambos usos del zapato, en este caso, que es el ejemplo que da Aristóteles. Ahora, volviendo a las artes de adquisición que planteaba Aristóteles, él dice que hay dos. El natural, que es el asociado a la adquisición natural de la administración de la casa, y un segundo arte que él va a llamar crematística, y que no reconoce límite alguno de acumulación. Entonces, Aristóteles define lo que entiende por crematística. Este es un concepto, ya no lo usa ningún economista contemporáneo, pero se lo ve o se lo retoma en obras posteriores, ¿no? Aristóteles dice, existe otra clase de arte adquisitivo, que precisamente llaman, y está justificado que así lo hagan, crematística, para la cual parece que no existe límite alguno de riqueza. Entonces, veamos cómo distingue estas dos formas de adquisición de riqueza e intercambio. Crematística es el arte de enriquecerse produciendo bienes y servicios útiles. Se ocupa la adquisición de bienes, pero involucra el uso del dinero. Ahora vamos a ir eh, al dinero propiamente dicho, pero involucra el uso del dinero ya que no es un proceso de trueque. Por otro lado, está la crematística implica una búsqueda de dinero a través del intercambio. Y acá es donde Aristóteles señala que no tiene fin. ¿Qué significa que no tiene fin? Bueno, si mi objetivo es acumular más dinero, siempre voy a querer tener más dinero, digamos. Y acumular dinero nunca va a tener un fin determinado, porque siempre puedo querer más y más dinero. La primera definición que le hacía del intercambio para la administración de la casa
lo que Aristóteles ve es que si yo necesito para la casa y para el trabajo que desarrollo un martillo, bueno, yo adquiero el martillo y uso el martillo. Tiene un fin, ¿no? ¿Cuántos martillos? Puedo querer 2, 3, 4 martillos, pero en un momento ya carece de sentido. Ahora, si yo lo que busco es la acumulación de dinero, carece de fin, no tiene límite. En el primer caso, Aristóteles lo relaciona con el intercambio a través del trueque, se intercambian unos productos por otros. En el segundo, lo relaciona con el dinero. Aristóteles dice, este tipo de cambio ni es contra naturaleza, ni tampoco una forma crematística, pues era para completar la autosuficiencia natural. Ese sería el intercambio a través del trueque, el intercambio para el uso de los productos. Entonces, distingue Aristóteles el uso de los distintos objetos. Unos son naturales y los otros son no naturales. Reconoce que el uso natural del cambio se debe a que algunos tienen más y otros tienen menos. Por ende, es natural que se intercambien esos excedentes. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo 10 martillos y el otro tiene 10 zapatos. Yo querría algunos zapatos y la otra persona querría algunos martillos. Bueno, hay un uso natural, hay un cambio natural. Intercambiamos los excedentes de productos que tenemos, ¿no? Bien. Ahora, en el intercambio por dinero, ya el fin no es otro producto. Yo cuando intercambio un martillo, de nuevo, tengo un montón de martillos, pero en vez de intercambiarlo por zapatos, los intercambio por dinero, ya el fin no es conseguir otro valor de uso específico, sino conseguir dinero en general, que es riqueza. Y por eso mismo, Aristóteles dice, de ahí que es evidente también que el comercio de compra y venta no forma parte de la crematística por naturaleza, pues entonces sería necesario que el cambio se hiciera para satisfacer lo suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Si el comercio solo fuese por naturaleza, solo fuese para que cada uno pueda satisfacer lo necesario para sus necesidades, no habría acumulación de dinero. Solo intercambiaríamos porque necesitamos el uso de algo que no tenemos. Ahora, como antes comenté, los conceptos que usa Aristóteles son algo confusos. Por ende, ¿cómo podemos entender a la crematística? Bueno, se puede entender como el arte de enriquecimiento que se desarrolla a través del intercambio una vez incorporada la moneda. El objetivo del proceso es el dinero, es acrecentar la cantidad, no es conseguir otro bien. Mientras que en el comercio, por trueque, el objetivo es cambiar un valor de uso por otro. Aristóteles lo plantea así, ¿no? Dice, al principio tal vez se dio de un modo sencillo y luego ya se hizo con la experiencia más técnico, según dónde y cómo se hiciese el cambio para obtener máximo lucro. Por eso la crematística parece tratar sobre todo de la moneda. O sea, la crematística, el arte de enriquecerse, está vinculada a la moneda, al dinero. Y su función es el poder considerar de dónde obtendrá abundancia de recursos, pues es un arte productivo de riqueza y recursos. Bien, ahora hay algo que yo ya empecé a mencionar, pero que no introduje, que es la moneda, ¿no? Aristóteles reconoce ya el uso de moneda, hay registros del uso de moneda muy antiguo, el dinero, eh, que después también es un concepto que podremos desarrollar, pero el desarrollo de una mercancía dineraria para cumplir las funciones de intercambio son de larga data, obviamente en la antigua Grecia esto estaba incorporado, y lo que Aristóteles plantea es que a medida que el comercio crece se torna necesario incluir la moneda en el cambio. La crematística nace entonces del proceso natural de compra y venta de productos. Aristóteles lo plantea así. Se intercambian unos productos útiles por otros, pero nada más. Por ejemplo, Dano reciben vino por trigo y así cada cosa de otra semejante. Sin embargo, de ese proceso surgió lógicamente el otro, la crematística. Al hacerse más grande la ayuda exterior para importar lo que hacía falta y exportar lo que abundaba, se introdujo por necesidad el empleo de la moneda. Aparece la moneda, aparece de una manera externa, por una necesidad del comercio, ya que no eran fáciles de transportar los productos naturalmente necesarios.
Entonces, y fíjense que también este razonamiento muy interesante que hace él, que es que la moneda la introduce en el comercio, lo que podríamos llamar hoy comercio exterior, ¿no? Entre dos pueblos, diríamos, en esa época. Entonces, ¿cómo lo introduce Aristóteles? Bueno, como el intercambio creció, como se intercambiaba con otras ciudades, aparece, se combinó, acá Aristóteles dice, para eso, para los cambios convinieron entre sí en dar y recibir algo tal que, siendo en sí mismo útil, porque las monedas, plata, oro, el metal que se utilice, tienen una utilidad, fuera de un uso muy fácilmente manejable para la vida, como el hierro, la plata o cualquier otra cosa semejante. Entonces, me interesa esta idea de que se convinieron. Es algo, es una convención, es un acuerdo que se hizo entre las personas, empezar a utilizar la moneda para posibilitar el intercambio más amplio, ¿no? Que salga del trueque. Y Aristóteles dice, al principio fue fijado simplemente en cuanto a su tamaño y peso, pero al final le imprimieron también una marca, ¿no? Un signo, o sea, son monedas con acuñadas, pues la marca fue puesta como señal de su valor. ¿Qué función cumple la marca en la moneda que Aristóteles está describiendo? Bueno, decir cuánto pesa, ¿no? ¿Cuál es el valor de esa moneda? Una vez inventada ya la moneda por la necesidad del cambio, surgió la otra forma de crematística, el comercio de compra y venta. Por ende, fíjense que la crematística nace de la moneda, nace porque se empieza a utilizar la moneda en los intercambios. Ahora, acá hay una idea de que la moneda fue inventada para, y esto me parece que es interesante. En Aristóteles ya tenemos una explicación de la creación del dinero que yo llamaría extrínseca. ¿Qué quiere decir extrínseca? Para Aristóteles y para un montón de autores posteriores, el dinero fue inventado. O sea, viene a resolver un problema en el trueque. Es un argumento conocido y la idea es el siguiente. ¿Cuál es el problema del trueque? Bueno, que si yo tengo un martillo y vos tenés unas zapatillas y las tenemos que intercambiar, yo tengo que querer las zapatillas y vos querés querer el martillo. Digamos, tiene que haber una doble coincidencia de las necesidades que cada uno quiere, porque si yo tengo el martillo pero no quiero zapatillas porque prefiero una botella de vino, no te las voy a intercambiar con vos. Entonces no pueden tienen que coincidir los intereses de las dos personas para realizar ese intercambio. Esto genera problemas en el intercambio, ¿no? No permite que el intercambio sea fluido. Entonces, el argumento de por qué hay dinero es que surgió para facilitar este proceso. Eh, este proceso muchas veces se llama como doble coincidencia, ¿no? Que presenta el trueque. Así, lo que terminan haciendo es considerar que la moneda es un invento de alguien o de algunas personas. Esto después lo podemos discutir. Yo acá planteo que lo que hay es una explicación extrínseca del dinero. ¿Por qué digo extrínseca? Porque viene de afuera. Ah, el dinero se inventa para resolver este problema. Cuando, desarrollado después, me gustaría explicar una idea de que el dinero en realidad más que ser una invención, es fruto del propio proceso de intercambio que termina surgiendo por la necesidad de este. Bien, tenemos algunas cuestiones más que van a aparecer en la obra de Aristóteles y que va a ser muy importante para lo que va a venir en la historia del pensamiento económico, que es la posición de Aristóteles frente a los préstamos, ¿no? Aristóteles plantea que en cuanto al préstamo con interés, es odiado con plenitud de razón, a causa de derivar su provecho del dinero mismo, y no de aquello para lo que esto se introdujo. Claro, si el dinero se introduce para el cambio, de repente aparecen individuos en esa sociedad que hacen préstamos y en vez de usar el dinero para intercambiar, están usando el dinero para generar más dinero. Fíjense cómo lo plantea. El dinero, en efecto, hízose por causa del cambio. Pero en el préstamo, que decimos, el interés multiplica el dinero. O sea, lo que Aristóteles ve en el préstamo es que el dinero genera más dinero. De todas las especies de tráfico, dice Aristóteles, esta es pues la más contraria a la naturaleza, la condena por no ser natural. Una nota es en griego interés, viene de engendrar, parir. Eh, de alguna manera,
la idea del interés es que engendra dinero, es dinero que engendra dinero, ¿no? Entonces, Aristóteles a esto le parece completamente antinatural, completamente es el uso del dinero para algo que no se creó, que no fue destinado para tal. El dinero se iba a utilizar para hacer intercambios, no para generar más dinero. Por ende, condena la usura. Y ahora vamos a ver cómo lo plantea. Él dice, y muy razonablemente es aborrecida la usura, porque en ella la ganancia procede del mismo dinero y no de aquello para lo que esto se inventó. O sea, la usura, el proceso, la usura se entiende como el proceso por el cual yo te presto dinero y te cobro un interés. En la usura aparece una ganancia, una procedencia, una ganancia, alguien le está cobrando algo por ese préstamo de dinero, eh, donde el dinero se está usando para no intercambiar, sino simplemente para generar más dinero. Bien, no quiero volver a repetir los argumentos. Entonces, retoma, y acá esto va a ser importante, la condena de la usura, la condena del interés, en definitiva, y del préstamo de dinero a interés, se condena por la idea de que no es natural. El dinero se creó para el comercio, no para los préstamos. Y esto lo va a llamar usura. El interés, lo dice Aristóteles mismo, es dinero de dinero. De modo que de todos los negocios, este es el más antinatural, va a plantear. Esto va a ser retomado después por la escolástica del siglo XI y XII. Lo vamos a ver en un capítulo posterior. Y acá está la génesis de la condena y de la visión negativa que se tiene del proceso de los prestamistas y de los préstamos, ¿no? Y yo diría en general, al día de hoy todavía, si se quiere, de las finanzas. Entonces, vayamos para recapitular algunas de las definiciones de Aristóteles. Economía la define como la administración de la hacienda, del hogar y se ocupa de la utilización de bienes. Y digamos, ahí se separan dos. Por un lado tenemos el comercio de compra y venta. Es natural que unos tengan más que otros o que tengan otras cosas y por ende que se intercambian. Es un intercambio sin dinero. Es un proceso de intercambio de trueque. No forma parte de la crematística. Y la crematística se ocupa de la adquisición de bienes e involucra el uso del dinero. Es un proceso no natural y es condenado en parte por Aristóteles. Implica que existe la posibilidad de generar dinero a través del intercambio y que este proceso carece de fin. Alguien podría buscar constantemente enriquecerse. Y condena dos comportamientos de enriquecimiento. Por un lado, el enriquecimiento que puede ser a través de la usura, ¿no? El proceso de yo te presto dinero, vos me devolvés ese dinero más un interés. Y por otro lado, el enriquecimiento que puede ser a través del intercambio. Genero e intercambio constantemente con el fin de acrecentar la cantidad de dinero que yo tengo. Hasta acá hemos presentado las nociones sobre riqueza, valor de uso, valor de cambio y crematística, ¿no? Y dinero. Ahora, hay un tópico muy importante en la obra de Aristóteles que es lo que se conoce como el precio justo. Esto nuevamente se discute a veces hasta el día de hoy y va a ser un legado en particular que va a impactar a los escolásticos. Por ende considero que es relevante retomarlo, ya que acá está la génesis de muchos de los argumentos posteriores. Abundan las interpretaciones, esto lo quiero aclarar, no está claro qué es el precio justo, como decía Roncalia y yo explicaba al principio de la presentación, hay una serie de conceptos no desarrollados, si se quiere, o no muy clarificados, por ende, hay un montón de interpretaciones de qué es el precio justo. Ya desde la conjunción de la idea de precio y justo, ya tenemos un problema que tenemos que resolver, ¿no? ¿Cuál es un precio justo y cuál no es un precio justo? ¿Qué es un precio justo? ¿Pueden ser justos los precios? En realidad, la pregunta que Aristóteles ni los autores como Santo Tomás de Aquino de la escolástica posterior van a abordar es, la pregunta debería ser ¿cómo es el proceso de
conformación de los precios. En realidad ellos no se preguntan eso. Ellos lo que se están preguntando es cuál es el precio en el cual el intercambio entre dos individuos va a ser justo. Entonces, yo lo que quiero hacer acá primero es dar algunas interpretaciones para distintos autores que entienden por precio justo, porque tampoco hay un consenso con esto, al menos en Aristóteles y en Santo Tomás, y después problematizarlo y dar un poco una opinión propia, ¿no? Las discusiones de Aristóteles sobre el precio justo están en el libro 5 de la Ética Nicomaquea. Acá Aristóteles lo que hace en esas páginas es se encuentra lidiando con litigios del sistema legal ateniense. Y en esos, dos individuos se encuentran en disputa y alguien debe arbitrar esa disputa. O sea, hay como un juicio, hay un litigio, ¿no? No hay acuerdo. O sea, no están de acuerdo en algo que pasó. Entonces, Aristóteles discute cómo se debe resolver esa disputa. ¿Y qué quiero decir con esto? Y qué me parece relevante señalar. Aristóteles no está evaluando el mercado en general, no está discutiendo sobre el proceso de intercambio en un mercado como conocemos hoy en la sociedad moderna, con mucha concurrencia, con un montón de individuos que van y compran al mismo precio que compra el de al lado, etc. Sino que está evaluando cómo deberían ser dictaminada una disputa entre dos individuos en torno a un precio. Son casos de intercambios aislados, no de intercambio general en un mercado. Y esto tiene que ver con la sociedad en la que Aristóteles vivía. No era una sociedad eh, de mercado como conocemos en la actualidad, sino que era una sociedad donde el mercado existía en los intersticios de esa sociedad, ¿no? La producción o la economía de esa sociedad era una producción, por empezar, esclavista, que se sustentaba en esta hacienda económica del dueño de la hacienda y de los esclavos que los ponía a trabajar. Por ende, los intercambios que podían haber en el mercado eran esporádicos, eran de excedentes que tenían en esas haciendas. Había mercado, hay menciones a los mercados desde mucho tiempo antes que Aristóteles, se menciona la Biblia, se mencionan un montón de escritos antiguos, pero no hay que confundir esos mercados con el mercado actual. Eran mercados chicos, esporádicos, donde se vendía pequeños excedentes. Por ende, Aristóteles está hablando de estos intercambios aislados. Entonces, busca definir, o esta es la cita que va a hacer, esta es una cita que después va a aparecer recurrentemente en un montón de autores posteriores, ¿no? Aristóteles busca definir qué significa que el intercambio sea proporcional o justo. Bueno, Aristóteles dice, lo justo es proporcional, y en las transacciones privadas es según la proporción aritmética, va a decir. Cosas que se intercambian deben ser iguales en algún sentido. Si yo intercambio algo por otra cosa, tienen que tener una igualdad a algo. Veamos cómo lo plantea Aristóteles. El arquitecto debe recibir del zapatero lo que éste hace y compartirlo con el de su propia obra. Si pues existe en primer lugar la igualdad proporcional y después se produce la reciprocidad, se tendrá el resultado dicho. O sea, el arquitecto, una casa, hace una casa, debe recibir del zapatero lo que hace el zapatero, que son zapatos, y compartir con él su propia obra, que es la casa. Si existe, pues, en primer lugar, la igualdad proporcional, o sea, se están intercambiando equivalentes, cosas que en algún sentido valen lo mismo, y después se produce la reciprocidad, o sea que los dos están de acuerdo, se tendrá el resultado dicho, se tendrá el intercambio. Si no, no habrá igualdad. Si se intercambia y no hay una equivalencia, no hay igualdad. Y el acuerdo no será posible. No estarán de acuerdo en el intercambio. Pues nada puede impedir que el trabajo de uno sea mejor que el del otro. Y es necesario, por tanto, igualarlos. O sea, acá hay muchas interpretaciones. Una posible es que la construcción de la casa y la confección del zapato llevó a cada uno de esos individuos trabajo y que al momento de intercambiarlo están comparando ese trabajo, ¿no? Este va a ser una posible interpretación muy vinculada a lo que después será la teoría valor-trabajo. Eh, Ahora, el problema es que Aristóteles no dice por qué se igualan, no explica por qué se igualan, sino que dice que dos productos que se intercambian deben ser necesariamente de alguna manera iguales entre sí, tienen que ser iguales entre sí. Pero no responde a esta pregunta, sino que afirma que se igualan al dinero. Fíjense un poquito más adelante, dice, pues una asociación por cambio no tiene lugar entre dos médicos,
sino entre un médico y un agricultor. Y en general entre personas de diferentes y no iguales. ¿Qué quiere decir? Si yo soy médico y vos sos médico, eh, es difícil que tengamos algo para intercambiar, porque los dos hacemos lo mismo. Si uno es zapatero y el otro zapatero, no vamos a intercambiar. En todo caso, no voy a intercambiar mis zapatos por tus zapatos, sino que voy a usar los zapatos que haga yo. Pero Aristóteles dice, pero es preciso que se igualen. Y por eso todas las cosas que se intercambian deben ser de alguna manera comparables. ¿No? Tienen que ser comparables. Las cosas que se intercambian, se igualan, tienen que ser comparables a este sí. Para esto se ha introducido la moneda, que es de algún modo algo intermedio, porque todo lo mide. Entonces, ¿qué es lo que mide que en el intercambio sea proporcional? Bueno, la moneda. De repente acá aparece una de las funciones de la moneda, ¿no? Nos permite medir esos intercambios. De suerte, dice Aristóteles, ¿no? Que mide también el exceso y el defecto. ¿Cuántos pares de sandalias equivalen a una casa a un determinado alimento? Bien. Entonces, la moneda hace que todo sea comparable. Y por eso se introduce la moneda, que viene a ser en cierto sentido un intercambio. Y aparece esta función, como decía, de la moneda como función de medida. Nos permite medir, nos permite hacer conmensurable esos intercambios. Ahora, Aristóteles acá abandona, una vez que introduce la moneda como función de medida, abandona la conmensurabilidad. Dice después la moneda como una medida que iguala a todas las cosas haciéndolas conmensurables. No habría asociación si no hubiera conmensurabilidad. A la verdad es imposible que cosas tan diferentes lleguen a ser conmensurables. Más que satisfacer a la demanda, pueden llegar a ser lo suficiente en la práctica. Y ahí se abandona el problema. Entonces, algunas conclusiones, vamos a tratar de dar algunas conclusiones, ¿no? De todo, de todos los escritos de Aristóteles en cuanto a economía. Hay una definición de riqueza, ¿no? La riqueza son los bienes. Hay una definición de valor de uso y valor de cambio. Esto va a ser retomado bastante después. Hay dos maneras de intercambiar y enriquecerse. El trueque es un intercambio natural que busca que se intercambien los excedentes de dos personas. Y el intercambio a través del dinero que define como crematística que buscan el enriquecimiento, ¿no? El dinero aparece como una solución a los problemas del trueque. Esto quiere decir que soluciona eso que nosotros después, y en la bibliografía después va a ser conocido como el problema de la doble coincidencia. Y va a haber una condena de las formas de riqueza no naturales, en particular la crematística. ¿Por qué? Porque es infinita y es no natural. Y además, y en esa condena, se va a condenar a la usura y el préstamo. Y aparece esta noción de precio justo, que yo planteo que es indeterminada, la voy a retomar en el próximo video que va a ser sobre los escolásticos, porque va a ser uno de los ejes más importantes de la obra de los escolásticos en el siglo XI, XII, también XIII, eh, de encontrar cuál es el precio justo al cual se deben intercambiar los bienes. Hay muchas interpretaciones en torno a esta noción, pero al parecer, algunos plantean que Aristóteles está hablando en torno a denuncias de fraude en las transacciones. Después lo podemos profundizar. Entonces, estas son algunas conclusiones. Yo, sinceramente, no creo que haya mucho más en Aristóteles. Vale la pena siempre leerlo porque autores posteriores lo van a estar retomando constantemente. Me parece que cualquier economista es interesante que conozca de dónde proviene la palabra justamente economía que utilizamos todo el tiempo, pero también entienda que el significado que le dieron los griegos antiguos no tiene que ver con el significado que le damos hoy en día, que yo no lo definí ahora, pero que lo podemos retomar más adelante en algunos videos, ¿no? Pero distintos autores desde el siglo XV, XVI, XVII en adelante van a tratar de resignificar o darle algún sentido a este concepto de economía. Algunos le van a llamar economía política. Esto después se va a abandonar en el siglo XIX y hoy en día, en la actualidad, desde medio del siglo XX, se habla de economía en muchos casos. Hay muchas discusiones ahí que eventualmente sería interesante retomar,
Pero sí es importante entender que esa idea de que la economía como la administración del hogar, que planteaba Aristóteles, fue abandonada con el paso del tiempo. Y por último, dejar planteadas estas actitudes, ¿no? Que después podremos retomar con los escolásticos. ¿Qué quiero decir las actitudes? Estas actitudes frente a la usura, frente a la ganancia, frente a los fenómenos económicos que Aristóteles plantea, que las condena por no natural. Bueno, veremos qué van a hacer los escolásticos muchos siglos después, eh, pero que van a tener una actitud similar. No mucho más, creo que todo lo que estoy poniendo acá ha sido abordado. Y bueno, eso ha sido todo en este primer video. Espero poder continuar haciendo contenido de historia del pensamiento económico que creo que en internet hay bastante poco. Saludos.